Buenas tardes, mi nombre es Patricia Castelán. En esta ocasión me encuentro con el doctor Alberto Vargas, director de la licenciatura de Psicología y Criminología y Criminalística, psicoanalista de orientación lacaniana y acompañante psicoterapéutico en práctica clínica privada. El tema va a ser depresión y suicidio en la pandemia. También me encuentro con el director y fundador, el licenciado René Castelán Holguín. Bienvenidos a los dos. Doctor. Gracias. Gracias, bienvenido. Muy buena tarde, en verdad. Me siento muy agradecido con ustedes por la invitación. Empezamos con la depresión. ¿Qué es la depresión, doctor? Por depresión debemos entender la enfermedad mental propuesta por Emil Kraepelin, el padre de la psiquiatría y de la psicopatología con referente biológico orgánico en el año de 1895. Kraepelin es el autor de el Tratado o Manual de Enfermedades Mentales. Kraepelin es uno de los padres de la psiquiatría, junto con Pinel, autor del texto Tratado Médico Filosófico de la Manía y de la Alienación, y al igual con Esquirol, autor del libro Tratado de Ciencias Médicas. La ciencia psiquiátrica nació en el periodo del siglo XIX, una vez que se dio paso que el Renacimiento hubo de concluir para dar origen en Europa y otras partes del mundo a una nueva forma o concepción de entender a los sujetos y una manera de aproximarse a ellos. La psiquiatría tuvo de fondo el desarrollo de la filosofía médica. Depresión es un término de difícil acepción en el campo psiquiátrico. Depresión proviene del hebreo depremer. Quien acuña la palabra es el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios. Cuando Pablo habla de la espina clavada en su pecho, hace referencia al sentirse oprimido. La depresión, o lo que en este momento se entiende como depresión, debe trasladarse a los orígenes de la historia, al referente clave de la psicopatología y de la psiquiatría en sí misma. Hipócrates fue quien acuñó el término melancolía para hablar de la tristeza patológica. Hipócrates, en los aforismos, en el capítulo 6 de ese libro, cuyo título es Sobre los aires, las aguas y la tierra, situó a la tristeza patológica dentro de las llamadas enfermedades del alma durante la antigüedad. Hipócrates es el padre de la medicina y paradójicamente el creador de la psicopatología. Enfermedad del alma remite al estudio científico de las pasiones del alma. Hipócrates es el creador de la teoría humoral. Las 5 concepciones nosográficas de la antigüedad, junto con la melancolía, fueron la manía, a la que se le consideraba una enfermedad sagrada, la letargia, la frenitis, y de esa manera el primer cuadro psicopatológico en la enfermedad encontró un modo de entenderse con la denominada teoría humoral. Hipócrates planteó que existían 4 humores en el interior de cada quien: sangre, cólera, flema y humor melancólico. Esta última remite a la famosa enfermedad
que tiene por origen a la bilis negra. Melancolía alude al melanos colos, la bilis negra que permite situar el temor y la tristeza. El sujeto melancólico en la antigüedad era quien tenía estos dos síntomas habituales. Para Sigmund Freud, la melancolía era la psiconeurosis narcisista por excelencia. Para los médicos de la antigüedad, la melancolía era una enfermedad de prestigio que emanaba directamente del planeta Saturno. Los arillos que tiene Saturno alrededor muestran el ciclo inacabado de la tristeza patológica. La tristeza siempre está presente en los sujetos. En la melancolía hay una acentuación de esta. El sujeto triste, al menos en la antigüedad, se lo comprendía como un hijo de Saturno. Saturno en Grecia tiene como equivalente al dios Cronos, el dios melancólico de la saciedad y devorador de sus hijos. Cronos es quien provoca el síntoma de tristeza y el temor que se convertirá en el referente de la melancolía. El melancólico, la enfermedad melancólica propiamente se debe entender desde 4 cualidades. Hipócrates a cada uno de los humores dio 4 puntos de referencia. En el caso de la melancolía, es seca y fría como Saturno. El sitio en que la melancolía se encuentra es en la tierra, motivo por el cual los signos terrenales son los más susceptibles a padecer de melancolía, y el sitio en que se hace combustión del humor melancólico es el vaso. El humor melancólico en esencia es blanco. Lo que acontece es que la bilis negra se produce por el combustionar del humor melancólico. Hay un tostamiento o combustión del humor melancólico en el interior del enfermo. Los humores se producen vía la digestión. Por eso es que los médicos de la antigüedad y principalmente los del Renacimiento recomendaban la dietética. Es importante que el sujeto cuide lo que se lleva a la boca, porque eso puede producir alguno de estos humores. Para Hipócrates, un hombre sano y bien constituido es aquel que tiene 8 porciones de sangre, 4 de flema, 2 de cólera y 1 de melancolía. Estos 4 humores en el interior del cuerpo corren el riesgo de desestabilizarse y cambian de proporción. De ser 1, la melancolía puede ocupar el número 8 y de esa manera aparece la tristeza y el temor. Es oportuno preguntarnos por la tristeza en ese tiempo, porque ahora, con el arribo de la depresión y la vulgarización de la psicosis maníaco-depresiva en pos del término bipolaridad, se ve al sujeto triste como un enfermo mental, y en los orígenes de la historia no era de esa manera. La melancolía representa la locura antigua, la que tiene en su haber al genio y la locura. Hay 2 trabajos de Aristóteles
El primero de ellos es el problema 30, que plantea el motivo por el cual los sujetos melancólicos, al mismo tiempo que manifiestan una tristeza patológica, también poseen un genio muy peculiar para la creación de frases filosóficas. Y por el otro lado, el hombre de genio y melancolía del mismo autor. El melancólico, el triste, envuelve al genio y a la tristeza, al sujeto que en el ostracismo puede también producir un avance científico y en el plano de la literatura y de otros saberes. Con la llegada del Renacimiento se dio una mayor forma a la filosofía médica. El trabajo más importante para hablar de tristeza melancólica en el Renacimiento es del año 1621 y pertenece a Robert Burton. Se titula Anatomía de la Melancolía. Burton era un clérigo anglicano y de esa manera él se tomó como objeto de estudio para poder hablar de melancolía. Junto con este autor, otros, como fue el caso de Jacques Ferrand, situó a la melancolía en el plano del amor, y ya con la llegada de la psiquiatría en el siglo XIX se dará un nuevo repunte a la tristeza. Al melancólico se lo dejará de considerar con ese término. El primer golpe bajo que en la historia de la psiquiatría sufrió la palabra melancolía fue por el autor del Tratado de Ciencias Médicas, discípulo de Pinel, el médico que ordenó que al interior de un hospital de enfermos mentales se le quitaran las cadenas a un enfermo de melancolía. Esquirol prefería hablar de lipemanía en lugar de melancolía. Poco avance tuvo su concepción y con el paso del tiempo se encontró con que su propio maestro Pinel utilizaba indiscriminadamente melancolía y lipemanía. No fue así llegado el año de 1895. Los términos que consiguen sacar para siempre a la palabra melancolía de los tratados y manuales de psiquiatría fue psicosis maníaco-depresiva. El autor de este trabajo, que es el Tratado de las Enfermedades Mentales, es Emil Kraepelin. Paradójicamente, Kraepelin llega al mundo en el mismo año que Sigmund Freud, en el periodo de 1856. Kraepelin nace el 15 de febrero de ese año y Freud el 6 de mayo. Mientras Freud quiso mirar a la enfermedad mental desde un enfoque más bien psicológico, Kraepelin se esforzó en mirar al encéfalo como el motivo en el cual se podía hallar una explicación a la enfermedad. Gracias a Kraepelin, no solo la depresión entró en el campo de la psiquiatría, también Kraepelin consiguió dejar de lado la utilización del término perversión. Parafilia y perversión durante mucho tiempo se los entendió como sinónimos en la psiquiatría. Gracias a Kraepelin se comenzará a hablar de conducta sociopática y personalidad psicopática, lo que hoy día
es el sociópata y el psicópata. Ajá. Perdón que lo interrumpa. Bueno, eso es más o menos la biografía que estamos entendiendo. Sí. Pero la pregunta es, ahorita en el 2020, Claro. estamos viviendo lo que es una pandemia. Aparte de esto, hay mucha depresión y suicidio quizás en los jóvenes. Sí. ¿Qué es lo que está pasando en la actualidad? Ya. Un adolescente, a ver, desde la perspectiva psicoanalítica, existen dos momentos de estructuración subjetiva. Según el planteamiento freudiano, este buscaba mirar en el niño una manera de entender al sujeto. El sujeto se estructura entre los 5 y los 6 años. Desde Freud, el primer momento de estructuración subjetiva se da en esos 6 primeros años de vida. En la adolescencia se vive el segundo instante de estructuración subjetiva. Un adolescente atraviesa por 3 duelos. A nivel de psicopatología hay que distinguir entre 3 campos: duelo, melancolía y depresión. Duelo es duelo normal en la neurosis. El neurótico puede cambiar el objeto perdido por un objeto que falta y de ahí volver a echar en marcha el deseo. El melancólico no consigue hacerlo así. El melancólico solo tiene un objeto perdido. El sujeto melancólico se identifica con el objeto perdido para siempre. El melancólico trata a su yo como al objeto perdido. El melancólico posee un delirio de indignidad. La melancolía se define por una pérdida de líbido a nivel del yo. El yo del melancólico está perdiendo la energía vital que lo impulsa a la vida. En la depresión lo que hay y la melancolía tiene un duelo patológico diferente del duelo normal. Si están interesados en profundizar a este respecto, les recomiendo la lectura del acta de la sesión del 30 de diciembre de 1914 de la Sociedad Psicoanalítica de Viena, en la que Víctor Taus expuso la diferencia entre la demencia precoz y el duelo patológico de la melancolía, que es el más importante para hablar de tristeza patológica en el campo del psicoanálisis. Freud ya había hecho un primer enfoque de la melancolía. La depresión, el sujeto depresivo es el sujeto que no asume la responsabilidad por su deseo, el sujeto que no se pregunta por lo que hace, el sujeto que necesita que un psiquiatra lo medique antes de preguntarse los motivos que lo llevan a cometer una acción. El sujeto depresivo es el sujeto del capitalismo, del neoliberalismo procaz, de un neoliberalismo económico que lo lleva a la no saciedad. El depresivo con nada se colma. El depresivo todo lo tiene a nivel de un clic. El depresivo es aquel que tiene una tristeza maleable, una tristeza que se cura con el descanso, una tristeza curable con citalopram. En este tiempo hay un boom de la psiquiatría que tiene por miras a la depresión. Se habla de los grandes medicamentos psiquiátricos
como el valproato de magnesio para la cura de la bipolaridad tendiente a la depresión e incluso de tratamientos psiquiátricos para la depresión o los síntomas de depresión menor, los que solo aparecen en ciertos periodos. Un niño, un adolescente, los 3 duelos que debe elaborar entre los 12 y los 18 años es en primer lugar un duelo por el cuerpo. El adolescente está experimentando cambios a nivel físico y biológico. Esto le va a generar angustia. Corresponde a los padres que el niño vaya aceptando su cuerpo como está cambiando y como se está formando ahora. Por ello es que en la adolescencia aparece también anorexia y bulimia. El sujeto no quiere aceptar los cambios en el cuerpo. El segundo duelo es el duelo por las figuras de autoridad. El padre deja de ser el héroe para el niño. El padre deja de ser el príncipe azul para la niña. Ahora se los mira desde una forma más crítica y un tanto severa. Esto puede generar en el adolescente culpa por los sentimientos ambivalentes hacia los padres y hacia la autoridad, haciéndolo caer en una depresión. Y finalmente, el duelo más importante es por lo que vendrá y por lo de atrás. El adolescente ya no es el niño de antes, pero tampoco es un adulto. En la adolescencia debe hacerse de un posible plan de vida y eso le beneficiará para que ande bien de manera paulatina. Es en la adolescencia cuando la psicopatología, alguna de estas enfermedades a nivel mental se puede gestar. Por ello es que la esquizofrenia en un principio, antes de la llegada de Bleuler en 1911, que fue quien acuñó el término esquizofrenia, se hablaba de demencia precoz. Hecker habló de hebefrenia. Esto es la enfermedad del efebo, del joven. En otro sentido, la demencia precoz aparece precisamente en el transcurso de una adolescencia mal encausada, en donde algo está pasando con las figuras de autoridad. Y si no se pueden llevar estos duelos a una conclusión benéfica, puede aparecer el suicidio. Suicidio en el psicoanálisis es suicidio melancólico por defenestración. Donde hay suicidio, la estructura era psicótica, ya sea que el sujeto sea un psicótico estructurado o que las condiciones alrededor fueran psicotizantes para él. Esto es, que lo llevaran a actuar en contra de su propio cuerpo. El suicida, en esta identificación al objeto, cae como objeto de desecho. El sujeto del suicidio no siente un deseo en el marco de lo familiar por él. El suicida, al igual que el melancólico, es un hijo carente de deseo, alguien que no puede hacer motivante el plano del hacer. Doctor, en este sentido.
una pregunta. ¿La depresión se cura? Sí, bueno, a nivel de psiquiatría, sí. En el tratamiento de la depresión menor, el psiquiatra por lo común recomienda la utilización de 2 medicamentos que tienen un efecto más benéfico si se los ingiere de manera conjunta en una sola tableta. Olanzapina y fluoxetina pueden ser benéficos para sobrellevar una depresión menor. En los casos más graves se recomienda, principalmente en los adolescentes, la utilización de citalopram cuando ya no es un síntoma depresivo menor, cuando el psiquiatra consigue advertir que esa depresión está provocando problemas para sobrellevar, para realizar las actividades y para sentirse de buen humor. Y ya en los casos más severos, el psiquiatra recomienda internamiento y la injerencia de valproato de magnesio y risperidona. Este último se puede modificar por Risperdal. Y bueno, estos medicamentos son benéficos en el tratamiento de la depresión mayor, lo que debe entenderse propiamente como una melancolía estructural. El sujeto que está triste, pero en la tristeza se ha llegado a atacar a sí mismo o ataca a otros. En la melancolía, el delirio es de indignidad. El melancólico está en el campo de la psicosis. La psicosis en la historia de la psiquiatría, de acuerdo con Kraepelin, se entiende desde 4 ejes: melancolía, manía, paranoia y esquizofrenia. La melancolía es el punto nodal del sujeto psicótico. Toda esquizofrenia comenzó por una melancolía, una paranoia de igual manera. En la psicosis hubo algo que se perdió, algo a nivel del reconocimiento del otro, algo a nivel del deseo del padre y la madre por el hijo, algo que no se consigue reelaborar, algo que vino a representar ser arrasado por la ausencia de palabra. La melancolía es la psicosis del deseo y la melancolía es hija de la soledad y de la culpabilidad. Esta última se produce por el abandono. La paranoia es la psicosis de la palabra. Se produce por la división del sujeto y por la suspicacia. El melancólico asume la culpabilidad. Él se dice culpable de haber perdido el objeto de deseo. El paranoico le echa la culpa al otro. Y en la esquizofrenia, la palabra que habita el cuerpo se hace cosa. Es lo que acontecía con el delirio de Cotard en el siglo XIX. Sujetos que se quedaban tendidos en una cama, hechos cosa. Esto es completa ausencia de deseo en ellos. No hay palabra que los motive a hacer algo. Un ejemplo bellísimo de melancolía lo pueden encontrar en una película de 1979 protagonizada por Christopher Reeve y Jane Seymour. Se titula Pide al tiempo que vuelva. Un sujeto que se suicida por la pérdida del objeto de amor. Un melancólico que cae en la psicosis.
Otro ejemplo, hay una película protagonizada por John Travolta y por Dustin Hoffman que se titula El Cuarto Poder. El director es Costa Gabras. El suicidio es lo único simbólico en la melancolía. El único modo que el triste, el melancólico, el melancólico solo tiene como alternativa el suicidio para desafanarse de la pérdida, para soslayar el delirio de indignidad que produce la culpabilidad. Y no olvidemos, no todo duelo. Freud en 1915, en el mes de noviembre, en un texto titulado La transitoriedad, se mostraba optimista con la elaboración del duelo. Freud decía que el sujeto normal conseguía cambiar lo perdido por lo faltante y de esa manera había una elaboración del duelo. No, bueno, se puede criticar ese optimismo del creador del psicoanálisis. El sujeto del duelo es el sujeto del duelo por lo irreparable, por lo irreemplazable. Cuando se pierde un objeto irreemplazable, la madre, la hija, esto es, objetos que son, no se pueden sustituir, eso va a generar el dolor de existir. Propiamente, el dolor de existir es el campo de la tristeza a nivel de la psicopatología psicoanalítica. Por último, ¿qué puede decirnos de los ataques de pánico? En psiquiatría se debe tener cuidado para distinguir un ataque de pánico de un delirio. El delirio es más estructurado. En el delirio, el sujeto psicótico tiene un conflicto a nivel del yo y la realidad proveniente del mundo externo. El ataque de pánico surge por una fuerza interna en la cual el sujeto cree haber perdido la manera de sobrellevar un problema y de esta manera puede asemejar su comportamiento al de un delirante, pero no es un delirio, es un ataque de pánico. Esos momentos en que el sujeto permanece fijo, muy estable y sin saber lo que hacer, e incluso situaciones en las que quiere escapar de una situación sin un motivo aparente. Ahí entra la labor psicoanalítica. Hay que indagar en los motivos inconscientes e históricos que están provocando el miedo intenso ante una situación. Todo miedo que se geste en el adulto proviene de los 6 años de vida y tiene que ver con el desprendimiento de la madre y por la injerencia de la autoridad paterna, por una ley que provoca culpabilidad en el sujeto. De esta manera es que en el psicoanálisis hablamos del sujeto en falta, el sujeto en la búsqueda constante del objeto causa de su deseo, precisamente lo que en la melancolía se encuentra ausente. No hay objeto causa de deseo, hay objeto perdido para siempre y el sujeto no asume la castración estructural, como dirá Freud. El sujeto melancólico lleva la castración al cuerpo. Él es la pérdida de objeto. Él es
el que pierde los dientes, el que pierde la vista, el que pierde el cabello, el que pierde peso, el que pierde el control. Ese es el enfermo melancólico, el que lo ha perdido todo. Un evento provocó el desbarajuste existencial. Ahí no hubo de dónde sostenerse. Eso provoca la melancolía. Pues doctor, la queremos agradecer. No sé si quiere decir algo, licenciado. Muchas gracias. Me parece que es Gracias, demasiado jovencita. extenso. Lo vamos a volver a invitar, doctor, porque queda muy mucho, amables, queda mucho que gracias. decirle. Sí, me encantará. Desde luego que sí. Les agradezco mucho No, la al contrario, invitación, gracias. las interrogantes y la atención de quienes me escucharon. Gracias por esta entrevista y gracias por la revista, Lex. Pues les agradezco mucho, muchas gracias. Muy amables. Hasta la próxima. Buenas tardes, hasta luego.